Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Uchile TV transmite a todo el país a través de la señal digital en el 11.2 y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos como siempre a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. Lamentablemente, estamos acostumbrados y acostumbradas a las noticias que muestran las personas transgénero en Chile y en el mundo como víctimas de crímenes de odio y de discriminación. Recién hace un par de días nos enteramos de un ataque homo-transfóbico en la comuna de Providencia. Y probablemente muchas de esas dificultades comienzan en los primeros años de la vida, en el sistema educativo. Y sobre eso, precisamente, sobre ese tema tan importante, vamos a estar conversando hoy con Catherine Galás, quien es magíster en Ciencias de la Educación, magíster en Políticas Sociales y Gestión Local y doctora en Ciencias de la Educación, además de periodista. Es académica de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Chile y coordinadora del equipo que trabajó en el informe Inclusión de Infancias Trans en las Escuelas de Chile. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida a Palabra Pública. Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y muy contenta de este estudio. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, Catherine, y precisamente entremos de lleno en este estudio y en su relevancia, porque yo contaba que tú trabajaste en conjunto con la organización Organizando Transdiversidades, con la OTD, en la elaboración de este documento que de alguna manera diagnostica las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas que viven las personas trans en las escuelas chilenas. Quisiera que nos contaras por qué les pareció relevante hacer este diagnóstico y cuál consideras que es su valor en el escenario actual. Mira, precisamente tú planteabas un tema que es muy transversal en la sociedad chilena, que es ciertas prácticas de odio a la comunidad LGTB en general, pero mucho más intensa a las personas trans y no binarias, ¿no? Esto lo hemos visto en varias otras investigaciones que hemos desarrollado con el núcleo. Tengo que decir que en esta investigación yo la coordino, pero en verdad es un equipo el que está detrás, de 7 personas que desarrollamos este trabajo en varias escuelas. ¿Por qué la escuela? Porque una de las pistas que teníamos de los otros estudios anteriores es que muchas de las discriminaciones que viven las personas LGTB y trans y no binarias, digamos, específicamente, las viven en sus ambientes más cotidianos, ¿no? En sus familias, pero también en la escuela, ¿no? Aparece como un espacio donde se concretan muchas más violencias, ¿no? Simbólicas, pero también directas, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que también la OTD está desarrollando hace tiempo. De hecho, OTD es una de las organizaciones que más trabajo de articulación ha hecho con varias escuelas para sensibilizar a las profesoras, a los profesores, a los directivos y también al estudiantado. Entonces, están haciendo mucho trabajo como de talleres con varias escuelas, precisamente porque empieza a ser una necesidad, ¿no? Evidente ante la presencia también cada vez mayor de personas que se identifican no binarias o trans, ¿no? Entonces, frente a esta como pistas que tenía tanto OTD respecto a los talleres que ha ido haciendo en diferentes lugares, como también los resultados que nosotras habíamos captado en otras investigaciones, vimos que esta era una necesidad de hacer. Sobre todo, ¿por qué? Porque ya llevaba un tiempo la ley de identidad de género, y por otra parte, la circular escolar, que en el fondo obliga, entre comillas, a las escuelas a desarrollar espacios específicos de atención a las personas trans, ¿no? Entonces queríamos ver un poco el impacto, si es que había existido un nivel de inserción o cómo se concretaban estas normas a nivel de la escuela dentro, ¿no? Y por eso entonces desarrollamos este proyecto y lo implementamos en más de 40 escuelas en la región metropolitana. Hay que decir que no es todo Chile, sino que está desarrollado en la región metropolitana.
Catherine, vamos a ir viendo en detalle y con algunas quizá como aspectos más específicos de este diagnóstico, pero que quisiera que nos contaras desde tu propia análisis, desde tu propia voz, ¿cuáles consideras que son los resultados más relevantes de este diagnóstico que ustedes conducen en estas escuelas? Mira, por un lado hay cosas positivas, porque efectivamente hay un reconocimiento de la comunidad, de los agentes involucrados en la educación, de una necesidad, ¿no? De que aquí se están transformando las lógicas tradicionales, binarias, de formación hombre-mujer, y se reconoce una necesidad formativa de parte de los profesores, de los directivos, pero también de no saber qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué hacemos frente a, a estas dinámicas nuevas, que son nuevas dentro de la escuela, ¿no? Por un lado, entonces hay un reconocimiento en muchas escuelas de eso. Por otra parte, hay escuelas donde se empezaron a desarrollar acciones que van más allá. Hay algunas que sí se limitaron a poner un baño, ¿no? O sea, como un poco reduccionista la mirada, ¿no? De, bueno, ya estamos haciendo lo que corresponde, que es poner un baño, ¿no? Claro. Sin embargo, claro, ahí eso no implica que haya un combate a la transfobia, etcétera, ¿no? Dentro de la escuela. Sin embargo, hay algunas escuelas que sí empezaron a ir un poco más allá, a pensar cómo combatir internamente los chistes homófobos, transfóbicos, etcétera, ¿no? Que son muy cotidianos entre estudiantes, también formación hacia profesores, profesorados, ¿no? También demanda a los municipios, que a veces son como los sostenedores, ¿no? de las escuelas, entonces también demanda de articulación con los municipios, y ahí es donde empiezan a entrar otras agentes a las escuelas, ¿no? Como colectivos, como puede ser OTD u otras organizaciones, pero también con ex estudiantes, ¿no? O sea, acá muchas escuelas están llamando a ex estudiantes que se autoidentifican trans o no binarias, para que cuenten su experiencia y a partir de eso ver cuáles cambios pueden implementarse. Entonces, hay algunas escuelas ejemplo que podrían ponerse, que en el fondo se ha hecho una discusión más interna de cómo instalar esto, por ejemplo, en asignaturas, ¿no? Por ejemplo, en educación física, cómo romper esta idea binaria muchas veces que se implementa metodológicamente, o cómo ir poniendo ejemplos de vivencias en otros ramos, ¿no? O leer a autoras, autores que no sean, o que sean LGTB, ¿no? Cosas como que incidan en una no sé si llamarlo naturalización, pero que las personas internas de la escuela puedan ver con mayor naturalidad que en el fondo hay mucha diversidad en la orientación y en la identidad sexual. Entonces, yo creo que positivamente esto se puede destacar, pero a la vez negativamente persiste mucho esta idea de que estas son bromas, que es como propio de la edad, o sea, como una especie de Que no es para tanto en el negación. fondo. Claro, que es como, bueno, antes nos reíamos de los colorines, ahora nos reímos de las personas, no sé. Entonces es como a veces una negación de las violencias que pueden ser muy explícitas, también una reducción a veces fetichista de las personas trans, en el sentido de que se le reduce al nombre, al cambio de nombre y al baño, cuando en realidad las vivencias son más complejas y las necesidades son más complejas. Y persiste una violencia transfóbica más disimulada a veces de gente adulta hacia estudiantes, también mucha reticencia de las familias a la formación de ESI, por ejemplo, mucha reticencia a implementar educación sexual integral, que implica una visión como de pensar también que hay otras sexualidades, ¿no? Entonces, claro, hay muchas dificultades todavía por hacer. A partir de lo que pudimos ver de la ley de identidad de género y de la implementación de la circular, muchos colegios al final era como el tema de decir, bueno, lo que nos permite estas normas es que respetamos ahora su nombre, o sea, en las listas y eso, y ponemos el baño. Pero en realidad, como que también algunas escuelas decían eso es suficiente, pero hay otras que dicen, bueno, pero eso no quita o no ayuda o no contribuye a cambiar como
las Claro, vivencias que cotidianas de debería violencia. ser el objetivo último, digamos. Y Claro, sobre lo mismo, Catherine, el informe da cuenta, tal como tú detallas, del impacto positivo que ha tenido la Ley de Identidad de Género y también la Circular 078, que como tú señalabas, es el documento que resguarda los derechos y que funciona como una recomendación ministerial que deberían adoptar todos los establecimientos educacionales del país. Sin embargo, ustedes encontraron que hay poco conocimiento de estas normativas y que, sobre todo en el caso de la circular 078, solo funciona lamentablemente como una recomendación. ¿Cómo sí. hacemos que estos dispositivos efectivamente cumplan la misión para la que fueron creados? Bueno, ahí lo que tú decías es muy importante. Sobre todo la ley era mucho más conocida, se sabía mucho más, pero también había un límite, es que la ley plantea desde los 14 años en adelante, ¿no? Entonces, la problemática que señalaban algunos colegios era que en el fondo, ¿qué pasa con la infancia, la primera infancia, ¿no? Que ya empieza a tener como una inquietudes y plantear necesidades específicas que no está cubierta por esa ley. Eso por un lado. Luego había un desconocimiento muy generalizado de la circular. O sea, se conocía en algunos colegios públicos, preferentemente, y sobre todo incluso estudiantes trans entrevistados no conocían la circular, ¿no? Entonces, ahí hay un problema también de difusión de estas normas, de cómo estas normas que son hechas como en el macro sistema, digamos, a nivel parlamentario, a nivel de ministerio, no llegan al cotidiano de la escuela, no llegan a difundirse de una manera efectiva, ¿no? Entonces ahí también hay un problema de difusión e implementación de esas normas y de control, de seguimiento, o sea, como es recomendación en el caso de la segunda, de la circular, pero la ley tampoco se aplica, ¿no? O sea, muchas veces. Entonces, tiene que ver también con que no existe una entidad que fiscalice las escuelas para que efectivamente esto pase o esto ocurra, ¿no? Que debería ser en este caso la Superintendencia de Educación. Por otra parte, es importante señalar que las diferencias entre escuela y escuela, nosotros entrevistamos gente de escuelas privadas y escuelas públicas, ¿no? Y donde más se ha ido implementando es en las escuelas públicas, porque la libertad de enseñanza de algunas escuelas privadas, sobre todo de carácter religioso, hacía que en el fondo también se pusiera límite a esta aplicación, ¿no? Entonces, Claro. se hiciera una lectura muy concreta, muy sublime de lo que significa la norma, y entonces como para cumplir, pero en realidad no hay como un trabajo en los proyectos educativos, en los planes de convivencia, en las metodologías, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estamos muy lejos, digamos, de hablar de inclusión efectiva, ¿no? De la población trans dentro de los establecimientos. Sí. También por estas Me llamó distinciones. la atención, Catherine, que ustedes mencionan en el reporte como una debilidad en los establecimientos que las y los profesores que promueven la protección de los derechos de las personas trans enfrentan muchas veces repercusiones negativas para su Sí. estabilidad laboral, para el ambiente social en el que habitan en las escuelas, etcétera. ¿Qué casos de ese tipo encontraron? Y para ti la pregunta también es, ¿por qué crees tú que se penaliza socialmente a un docente o a una docente que está cumpliendo con su labor? Claro. Mira, es una penalización a veces muy velada, ¿no? O sea, lo que nos encontramos es que hay algunos casos donde se les quitaba poder dentro de la escuela, o se le quitaba de una dirección, o de jefaturas de curso, se le dejaban a otros lugares. Y en un caso, un profesor, me recuerdo que en el fondo planteaba mucho que constantemente era criticado por las formas en que estaba tratando de promover este tema, que no era tan importante porque no había un número significativo de personas que se identificaron así en la escuela, que habían otras necesidades. O sea, no es un ataque directo, pero sí en el fondo como decirle esto no es importante. Y luego también sentirse perseguido en relación a que como preocúpate realmente de asignatura, unas ciertas de amenazas, pero como veladas, ¿no? Como que no eran explícitas de decirle, oye, esto te va a perjudicar en tu carrera aquí dentro de la escuela, pero de cierta manera sí lo sentían de esa manera. Entonces, o directamente también el hecho de que le quitaran poder, ¿no? Dentro Claro. del organigrama, ¿no? De las escuelas.
Sí, súper difícil para las y los profesores que en general también enfrentan condiciones bien dificultosas para realizar su trabajo. Y ya también para ir cerrando este bloque, Catherine, quisiera preguntarte sobre lo positivo, porque tengo la impresión de que muchas veces nos quedamos también en las barreras y en las Sí. debilidades y en las amenazas, pero quisiera también saber, a tu juicio y desde lo que ustedes encontraron, ¿cuáles son los factores positivos que coinciden en las escuelas donde mejor funciona la protección de los derechos de las personas trans? Vale. Mira, solo decir una cosa del punto anterior, que hay profesores también que se han enfrentado a familias, ¿no? Porque muchas alumnos se deciden a señalar su identidad y eso genera conflicto con la familia y son y aquí lo digo con el segundo, ¿no? Que son quien a veces hace la contención, más que la familia, a veces es el profesor, la profesora más cercana a esa persona, ¿no? Entonces, ahí el rol que juega el profesorado de acogida, sobre todo ante un rechazo familiar, es muy importante. Sobre todo estas figuras que para algunas personas, uno estudió en el colegio, ¿no? Hay figuras de profesores que son como muy entrañables, esa figura generalmente es muy buscada en esos colegios para estas primeras contenciones. Otra cosa positiva, creo yo, es la disposición de mucho profesorado joven que está dispuesto a formarse, que se autoforma en este tema, que ha buscado vías, que genera esta articulación con organizaciones externas, pero sí, a la vez tiene una dificultad, sobre todo el profesorado mayor, ¿no? Que no comprende qué es el sistema heterosis normado, ¿no? Que en el fondo para ellos queda más lejos, ¿no? No estoy diciendo que todas las personas mayores, pero había cierta tendencia, si se quiere, en que el profesorado joven de las escuelas estaba mucho más abierto a la búsqueda, a la autoformación y a la demanda de formación específica sobre este tema, ¿no? Otra cosa positiva que yo creo que en algunas escuelas es común es cómo incluir dentro de los planes de convivencia que existen en muchas escuelas la especificación del transodio, ¿no? O sea, de cómo hacer intervenciones frente a prácticas o discursos del transodio dentro de la escuela. Entonces creo que eso fue un avance, ¿no? O incluirlo, como decía, transversalmente, con lo conversaban en los consejos de profesores, profesoras, que en el fondo, cómo incluir en las diferentes asignaturas temáticas que ayuden a abrir, ¿no? A aperturar un poco la idea de que no hay un binarismo. Entonces, cómo incluir en lenguaje, cómo incluir en matemáticas, cómo incluir en educación física, espacios donde existan como otras posibilidades, ¿no? Entonces creo que esas son pequeños avances que algunas escuelas, no estoy hablando de generalizar, porque en realidad la generalidad sigue funcionando muy a la antigua, muy binariamente, pero también, por ejemplo, hay escuelas que se le ha permitido el uso del uniforme abierto, o sea, que si tú te quieres poner el jumper como tú quieras, ¿no? O sea, es como, hay una apertura en esas prácticas, eh, sobre todo en algunas escuelas que donde existe mayor sensibilidad, ¿no? Porque existen más personas trans, ha empezado a haber también más personas trans. Luego también otra cosa positiva es que vimos que en algunas escuelas públicas casi siempre, hay como mini dispositivos, mesas de trabajo entre estudiantes LGTB con profesorado para implementar cosas, ¿no? Dentro de la escuela. Entonces hay como debate interno y trabajo interno para poder hacer cosas a favor de esto, ¿no? Y lo otro es que en algunas escuelas, no todas religiosas, está esta idea de que, bueno, tenemos que aceptar a todas, está la filosofía más cristiana de, bueno, tenemos que aceptarnos todos, ¿no? Y entonces ahí algunas escuelas religiosas empiezan a pensar, bueno, esta es una realidad y entonces tenemos que ver de qué manera nos aceptamos todos, ¿no? Pero hay una reflexión más desde esta visión más de la ética cristiana, de que todos somos iguales, etc., ¿no? Pero son muy Claro. pocas en realidad, ¿no? En general todavía sigue esta idea de más tradicional, vinculada a la religión también.
Claro, más conservadora, y ojalá que se vayan multiplicando esos ejemplos positivos que tú describes, Catherine. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño alto en Palabra Pública, Letras para el Debate aquí en Uchile TV y Radio Universidad de Chile, y ya regresamos a esta conversación con Catherine Galaz, académica de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile y coordinadora del informe Inclusión de Infancias Trans en las Escuelas de Chile. Ya regresamos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, y antes de seguir esta interesante conversación con la académica Catherine Galaz, les recordamos, como siempre, nuestras vías de comunicación. Pueden encontrarnos en www.uchiletv.cl, en nuestro Twitter e Instagram, @uchiletv, y en Twitter también en @uchileradio y @palabra pública_. Catherine, seguimos entonces con esta conversación y quisiera llevarlo también a un espacio un poco más amplio y sacarlo solamente del espacio escolar, porque quisiera preguntarte cuáles son, a tu juicio, las principales vulneraciones de derechos que viven las personas trans y las sexualidades disidentes en nuestro país, porque me imagino que estas vulneraciones cambian dependiendo también de la fase en la trayectoria vital. Quiero decir que me imagino que no es lo mismo lo que se vive en la escuela que lo que se vive luego en el ambiente laboral. A tu juicio, ¿cuáles son esas principales vulneraciones de derechos? Bueno, yo creo que una de las más directas y evidentes es la violencia directa. O sea, las personas LGTB sufren más violencia callejera, sufren más violencia intrafamiliar, expulsiones de la familia, etcétera, ¿no? O sea, persecuciones, acoso, eso en general. O sea, muchas personas LGTB se acentúan en ciertos cuerpos, personas trans, personas lesbianas también eh, denuncian más violencia de este tipo, pero también hay una otra serie de derechos que han sido vulnerados, por ejemplo, el tema de acceso a la salud, ¿no? El acceso a la salud, ahora existe, por ejemplo, algunas unidades de identidad de género en algunos hospitales, pero no es una política pública transversal, no viene del ministerio, sino que es la autogestión de las unidades médicas. O sea, en realidad son la sensibilidad de ciertos profesionales que llevan a que el hospital instale una unidad, pero en realidad no es una política que esté transversal en todo el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Eso hace que en el fondo existan muy pocas unidades de identidad de género, por ejemplo, en el caso de las personas trans que quieran hormonarse o quieran hacerse intervenciones quirúrgicas, y tiene, por ejemplo, y además muy desigual en la distribución nacional. O sea, gente, no sé, algunas tienen que ir a Copiapó, toda la gente del norte, otros tienen que, o Valparaíso, Santiago, y la gente del norte en Concepción, bueno, en Talcahuano en realidad. Entonces no hay muchas unidades y claro, personas trans hay en todo el territorio. Entonces ahí hay una desigualdad en cuanto al acceso a la salud y a lo que implican los procesos de transición de género, pero también todos los prejuicios que se viven en la atención. O sea, hay muchas personas lesbianas que no han dicho que han dejado de asistir a, por ejemplo, a ginecología, porque se parte de la priori de que las personas son heterosexuales, ¿no? Entonces, y también hay un desconocimiento de las prácticas o de las prácticas sexuales, etcétera, ¿no? Entonces se alejan, y el problema de eso es que cuando las personas LGTB se alejan del sistema, lo que hacen es buscar otras vías, no es que no, entonces, no es que no accedan a la salud, pero buscan otras vías de resolver eso, y muchas veces el Estado se despreocupa de eso, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema muy pendiente en el acceso a la salud, en los prejuicios que se juegan los profesionales en la salud. Luego el tema de vivienda. Piensa que muchas de las personas trans y también muchas personas LGTB son expulsadas de sus casas cuando deciden develar su orientación o su identidad. También porque el sistema es muy heteronormado y muy de rechazo a estas vivencias. Entonces, no hay ningún programa de apoyo, por ejemplo, a estas personas cuando quedan a veces en situación muy vulnerable, ¿no? Entonces, el tema de la vivienda. Y esto pasa mucho con la población mayor, por ejemplo, trans, ¿no? Que no tienen un sistema como de cuidado, ¿no? Y también no han trabajado sistemáticamente muchas personas trans, por ejemplo, ¿no? Porque no han tenido acceso a la educación y por lo tanto no han tenido
acceso a buenos trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, como toda una cadena de cosas. Piensa que la media, más o menos, la media de vida de las personas trans en el mundo es como de 45 años. Entonces, eso habla mucho. Imagínate. O sea, Habla mucho es un poco más de la mitad de la esperanza de vida del resto de la población. Claro, eso habla mucho de las condiciones en que se desenvuelven, ¿no? Entonces, es importante ver que es una cosa transversal, que tiene que ver con la dignidad de vida, y esa dignidad tiene que ver con varios factores: salud, vivienda, trabajo. O sea, el tema laboral, ahora los movimientos LGTB lo que están peleando es el cupo trans, ¿no? Que se le llama así, pero en el fondo es cómo asegurar que también pueda haber acceso laboral, porque muchas veces las personas LGTB, pero muchas más las trans son, o por su expresión de género, son rechazadas en los trabajos. Tenemos millones de casos nosotros en las entrevistas y en los comentarios, en las narrativas de vidas que hemos ido haciendo, como por ejemplo una persona es aceptada por telefónicamente, su currículum, etcétera, pero cuando llega a firmar y ve su expresión de género, son rechazadas. No firman contratos, etcétera, porque en el fondo se visualiza que son trans, ¿no? Entonces hay una discriminación en el mercado laboral muy importante, y ha hecho que algunas personas trans se dediquen, por ejemplo, al trabajo sexual, ¿no? Con todo lo que eso implica, y aunque también hay movimientos dentro del trabajo sexual, como no sé, el sindicato Amanda Gofre, que están tratando también de demostrar que es un trabajo en el fondo, y que también tiene derechos que resguardar en ese sentido. Entonces, múltiple. O piensa, por ejemplo, en las personas migrantes LGTB. O sea, las personas migrantes LGTB también ahí tienen una serie de múltiples diferenciaciones que hacen que sean mucho más vulnerables en los derechos. O sea, que, por ejemplo, se les pida, o sea, si bien tienen acceso a la identidad de género y a poder tener, digamos, el carnet con su nombre social, muchas no pueden tenerlo porque para poder lograrlo, piden una serie de documentos que no traen de sus países, porque muchas personas arrancan de sus países, ¿no? Están en una situación casi de refugio no reconocido. Entonces, ¿cómo van a poder asegurar sus derechos si en realidad no tienen esa información requerida, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Las personas migrantes LGTB, muchas podrían ser acogidas como solicitantes de refugio, de asilo, ¿no? Claro. Pero en verdad no están siendo acogidas y entran como migrantes, ¿no? Y ahí hay todo un tema de que se confluyan ya no solo la discriminación por orientación e identidad de género, sino también por el racismo, por la xenofobia, que también es una gran matriz que lamentablemente impera en Chile. Claro, ahí se intersectan otro tipo de vulneraciones y de discriminaciones. En una entrevista que tuvimos la suerte de tener antes contigo, Catherine, también tú señalabas que si bien hemos avanzado en la protección de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, no lo hemos hecho lo suficiente. ¿Cuáles han sido, a tu juicio, las trabas hasta ahora y cuáles son tus esperanzas hoy con un gobierno que parece más preocupado de este tema y con una convención constitucional que está trabajando efectivamente para una nueva constitución y para definir de alguna manera un nuevo futuro para Chile? Mira, en cuanto a dificultad, yo creo que se tiene que trabajar mucho más a nivel cultural para tratar de romper esta falta de representación pública, ¿no? O sea, en el fondo, tú ves la televisión, tú ves una serie de, no sé, libros donde las personas LGTB son invisibles, ¿no? No existen, ¿no? La idea de amor o quiénes son pareja, etc. Entonces, hay una lucha ahí por la representatividad pública, ¿no? De quiénes pueden habitar, quiénes pueden estar en lo público, y que creo que tiene que empezar a abrirse, ¿no? Entonces hay una lucha cultural para que en el fondo transformar esta idea de que, bueno, hay más expresiones que hombre y mujer, y hay más posibilidades, ¿no? Entonces, parte por la educación sexual integral de las escuelas, pero también a nivel social, ¿no? Falta ahí mucho más trabajo, ¿no? Por otra parte, otras dificultades tienen que ver con las luchas también que están dando sectores conservadores. O sea, hay sectores conservadores acá, algunos más religiosos y otros no, pero que en el fondo no quieren un avance en este sentido. Hay que recordar que la ESI no se aprobó dentro del Congreso. Entonces, hay una disputa actualmente en Chile, una disputa entre sectores más conservadores que quieren mantener esta lógica más binaria, y otros sectores más progresistas que en el fondo queremos avanzar, digamos, a una sociedad donde todas las posibilidades puedan tener cabida, ¿no?
Entonces hay una disputa que es muy difícil también de sortear. Yo creo que hay esperanza, porque tanto la Convención Constituyente ha ido instalando el tema de los derechos de las personas LGTB, de la necesidad de una educación sexual integral, de pensar más allá, o sea, pensar todos los tipos de ciudadanía posibles que están conviviendo en nuestro territorio, ¿no? Entonces abre una posibilidad para pensar un marco no tan heteronormado, ¿no? Un marco social que es la nueva constitución, donde en el fondo pensemos que se respete y se asegure el derecho a la vida digna que yo te decía, y los derechos específicos de la población LGTB. Y el nuevo gobierno se declara feminista y tiene, o sea, viene de una, bebe, ¿no? Entre comillas, de un frente de disidencias que está dentro del Frente Amplio, ¿no? Y por lo tanto hay muchas personas ahora que están abogando también por visibilizar ello dentro de los programas públicos que se van a instalar o dentro del programa, ¿no? De gobierno. De hecho, el presidente Boric lo planteó dentro de su primer discurso, fue un tema, ¿no? De qué manera se asegurar estos derechos, ¿no? Entonces creo que no va a ser de fácil porque tampoco hay mayoría en el Congreso, entonces en el fondo ahí hay que ver de qué manera también esa disputa que te digo yo que es más general, se va a ir dando en diferentes escenarios, ¿no? Se va a dar en el escenario del Congreso, se está dando también en lo cultural, en lo cotidiano también, ¿no? Tú haces harta mención, Catherine, a la ESI, que es la sigla de, como tú ya lo decías, la educación sexual integral, y que se ha desatado una polémica, vamos a decirlo así, entre comillas, en los últimos días a propósito de la discusión respecto de la necesidad o el derecho de las y los niños, las y los jóvenes de tener educación sexual integral en sus colegios, y muchos movimientos de padres y apoderados que se niegan a esto. ¿Qué crees tú que hay detrás de eso, de ese temor que muchas familias y agrupaciones todavía sienten respecto de la posibilidad de una educación sexual integral en los colegios? Yo creo que hay una mala interpretación de la educación sexual integral. Se piensa que se les va a abrir los ojos a los niños antes de tiempo y cosas de ese tipo, porque son un poco caricaturas de lo que es realmente una educación sexual integral. O sea, la educación sexual integral obviamente es progresiva, no es, no es, eh, no es adelantar el proceso de niñas y niñas, ¿no? Sino que es mostrarle el mundo que es mucho más diverso, ¿no? Y también porque en el fondo hasta ahora la educación sexual se remite casi a la casa y a las redes personales, interpersonales de las amistades, y muchas veces hay que decirlo al porno también, ¿no? Al porno clásico, ¿no? Que es muy violento en algunas veces, es también muy cosificador de las mujeres, etcétera. O sea, tiene una serie de cosas, ¿no? Entonces, y la ESI va mucho más allá, habla de los afectos, habla de, en el fondo, de qué manera también el respeto. Entonces creo que hay un esfuerzo por perdón, caricaturizar este tipo de educación, porque en el fondo se piensa que no es que ciertos sectores conservadores piensan que no es bueno que estudiantes se abran a este tipo de temas o que este tipo de educación remita a las familias, ¿no? Por eso te decía que era una disputa, o sea, es una disputa que se va a tener que dar. Sí, súper relevante. Y precisamente en el ámbito de los colegios también, Catherine, yo no sé si hay más casos que antes, pero sí han alcanzado notoriedad pública en el último tiempo hechos de violencia al interior de los recintos escolares, caracterizados por mucha agresividad entre las y los estudiantes. Y creo que preocupa sobre todo por el impacto del bullying, porque sabemos que puede afectar de manera quizá más intensa por la discriminación a las personas trans. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo generamos condiciones para erradicar la violencia que se está visibilizando hoy en las escuelas? Es que educación, o sea, está el currículum oculto y el currículum formal. O sea, yo creo que hay que incluir el currículum formal, obviamente, incluir estos temas, pero el oculto también es importante. O sea, ¿qué se permite? Lo que te decía, es que hay escuelas que justifican el bullying pensando, bueno, esto es propio de la edad, ¿no? O sea, es como parte de que son niños, que son adolescentes, y es parte de la cosa. Es como minimizar estas violencias también que parten por el discurso, o sea, parten por lo lingüístico, parten por la broma pesada, pero después llega a la violencia más directa, ¿no? Entonces yo creo que
una vía, obviamente, es formar a los diferentes estamentos que hay dentro de la escuela. La ESI, nuevamente, ¿no? Hay que fomentarlas, hay que realmente incentivarla, y que cada proyecto acoja un tipo de ESI, pero que en el fondo exista, ¿no? Que no sea solo nominativa. Y por otra parte, yo creo que incluirlos en los proyectos educativos, esta importancia de reconocer las diferencias al interior, o sea, hacer diagnóstico, porque claro, nosotros hicimos un diagnóstico más general, pero cada escuela podría hacer su diagnóstico, entre comillas, de qué tipo de diversidades tiene dentro y cómo, en el fondo, eso incluirlo en el proyecto educativo, en los planes de convivencia, y sobre todo para atacar el bullying es importante el tema del plan de convivencia, o sea, la convivencia, cómo se va a entender, cuáles van a ser las sanciones, tampoco ser solo punitivista, ¿no? Si tú haces esto, va a tener este efecto, ¿no? Sino más bien también de promoción, de decir, bueno, hacer campañas internas, una serie de cosas, ¿no? Ahí hay hartos modelos, o sea, en otros países hay hartos modelos de promoción del respeto, más que de solo penalización. Ya, si usted hace esto, se va a ir expulsado 3 días, que es muy la lógica chilena, ¿no? Bueno, si faltó, no sé, tal cosa. Más que penalizar, que también hay que hacerlo cuando son de cosas graves, hay que hacer un desarrollo más promotor, ¿no? De promoción de derechos internos al interior de la escuela, de respeto, de convivencia afectiva, etc. Sí. Y ahí eso Y en el luego ámbito también, perdón. Dale, por favor. No, luego también hay que tener en cuenta que los índices de salud mental, de problemas de salud mental en la población LGTB es mucho mayor en adolescentes que personas que se declaran heterosexuales, ¿no? Entonces, ahí hay mucho más riesgo de suicidio. O sea, nosotros el año pasado terminamos un estudio donde todas las personas entrevistadas en algún momento habían tenido ideación suicida, por ejemplo, ¿no? Algunas habían hecho algún intento, pero ideación suicida, o sea, tenían la idea, porque en el fondo es tan heavy, tan fuerte todo lo que viven, que caen en depresión, ansiedad, angustia, por lo tanto es mucho mayor este riesgo, ¿no? Y de hecho en otros países se habla de que es un problema de salud pública el hecho de que exista esta tendencia de ideación suicida tan alta en la población LGTB, adolescente. Es brutal lo que Entonces, tú nos nosotros describes, deberíamos porque es caminar hacia allá, terriblemente atender esto como problema preocupante. de salud pública. Claro que sí. Y quisiera ya terminar con eso, Catherine, porque tú lo mencionas y creo que también es bueno hablar de otros casos y de ejemplos positivos en otras partes. Y precisamente quisiera preguntarte por eso que tú dices que está pasando en otros países, en aquellas naciones donde se ha hecho bien el avance por la protección de los derechos de las personas trans y de las comunidades LGBTIQ+. ¿Qué pasos de lo que tú has visto que se hace bien en otros países crees tú que son los que deberíamos tomar en el nuestro? Mira, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama la atención son los planes de entorno, que se llaman así en Cataluña, por ejemplo. En los planes de entorno, lo que hace la escuela es como un agente más, o sea, es el municipio el que hace la intervención. Entonces, el entorno, está la escuela, está la comunidad, están los vecinos, etcétera, y la intervención, como en el sentido más de apertura, de atacar estas violencias, tiene que ver con todas las entidades que están en ese entorno, ¿no? Entonces, están las asociaciones de adultos mayores, están los jóvenes, están la escuela, están los centros deportivos de un entorno determinado, y ellos, entre todos, trabajan un plan de erradicación de violencia callejera, por ejemplo, frente a este tipo de violencia, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa que rompe esta idea de que la escuela es solo hacia adentro, ¿no? Como que también hay que hacer cosas hacia adentro, pero que está involucrada con su familia, en un entorno determinado. No es lo mismo estar en La Pincoya que estar, no sé, en Santiago Centro. Entonces, ver los entornos creo que permite posibilidades que rompen la idea de que esto es una preocupación solo de la escuela, ¿no? O solo de la familia. Eso por un lado. Luego también he visto campañas anti-bullying, por ejemplo, de talleres obligatorios, digamos, naturalizados en Noruega, por ejemplo, de empatía,
¿no? De intentar colocarse en un lugar de las personas LGTB, ¿no? En el fondo de qué es lo que vive una persona LGTB y qué te pasaría a ti, ¿no? En esta situación, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego talleres como de sensibilización. Bueno, hay una serie de, ahí hay un instituto en España también que se llama Instituto Diversitas, que trabaja con temas de educación y que hay múltiples ejemplos, ¿no? En este sentido. Pero creo que, y luego a nivel de política transversal, es hacer una política que ya decíamos que falta, ¿no? Que es integrarlo a nivel ya más ministerial. Claro. Chuta, que nos queda hartos desafíos por delante según lo que tú propones, Catherine, pero afortunadamente pareciera que estamos avanzando hacia allá. Ojalá avancemos mucho más rápido y de maneras mucho más eficientes por la protección del respeto de los derechos de todas las personas que habitan en nuestro país. Hoy hemos estado con Catherine Galaz, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a quien agradecemos muchísimo por esta importante conversación que nos ayuda a promover y fortalecer la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias, Catherine. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de UChile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. TV UChile y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra pública. Letras para el debate en UChile TV.